Hola, te presentamos a Nube, el nuevo juego de Globe Cloud para ayudarte a convertirte en un mejor observador de nubes. El primer jugador que descarta todas sus cartas gana. Para hacerlo, debe hacer coincidir sus cartas con la carta que está encima de la pila de descarte, ya sea por tipo de nube o por color del cielo. Conozcamos un poco más sobre Nube. Una vez que tengas tus barajas de cartas, separa las cartas de instrucciones, las cartas de referencia rápida y las cartas rastreador de direcciones, como observas en esta imagen. Ten presente que hay dos categorías de cartas en el juego. Cartas de nubes, que contienen las nubes básicas y las hacedoras de lluvia, y las cartas comodín, que contiene cartas de oscuración y de misterio. En las cartas de nubes, cada carta tiene un color de cielo y un tipo de nube. Por ejemplo, acá vemos el color de cielo azul claro y el tipo de nube cúmulo. Ten presente que hay 5 diferentes colores de cielo: azul profundo, azul, azul claro, azul pálido y lechoso. Hay 11 tipos de nubes, incluidas estelas de vapor. En total, la baraja contiene 55 cartas de nubes, donde están las nubes básicas y las nubes hacedoras de lluvia. Juega estas cartas haciendo coincidir el tipo de nube o el color del cielo. Por ejemplo, puedes hacer coincidir una carta cúmulo azul claro con una carta alto cúmulo azul claro o con una carta cúmulo azul profundo. Las cartas hacedoras de lluvia son de dos tipos. Tenemos los cumulonimbos y los nimboestratos. En el caso de los cumulonimbos, estas nubes producen tormentas eléctricas intensas. Por eso, si vas a salir o a observar nubes y hay tormenta eléctrica, debes dar vuelta y entrar inmediatamente a un lugar seguro. En el juego, las cumulonimbos son cartas inversas. Es decir, cuando aparece esta carta, te debe cambiar la dirección en la que el juego se está desarrollando. Si estamos jugando el juego en sentido horario, se cambiará a sentido antihorario y viceversa. En el caso de las nubes estratos, estas nubes producen una llovizna persistente que puede durar todo el día. Entonces, si no te gusta salir cuando llueve, es posible que no salgas cuando hay nimboestratos. En el juego, esta carta tiene efecto de salto. Cuando se juega un nimboestrato, el siguiente jugador debe saltarse su turno. También hay dos comodines, el comodín de oscuración y el comodín de misterio. En los comodines de oscuración, en la vida real, una oscuración o oscurecimiento es algo que bloquea la visión del cielo, como el humo o el polvo. Hay 8 cartas de oscuración en la baraja. Cuando alguien juega una carta de oscurecimiento o oscuración, el siguiente jugador debe robar 2 cartas. Luego podrá jugar cualquier carta que posea al comienzo de su turno y luego continúa el juego. En las cartas de misterio, aquí es donde entra en juego el elemento charadas. Identificar nubes puede ser un poco complicado, por lo que a veces necesitas un poco de ayuda de tus amigos. Cuando alguien juegue una carta de misterio, el siguiente jugador mirará sus cartas y elegirá una carta de nubes sin mostrarla a los demás jugadores. Luego dará pistas, ya sea usando la acción que se especifica en la carta, movimiento, descripción o bosquejo. Los jugadores deben adivinar el tipo de nube. Una vez se adivina correctamente, el jugador descarta la carta de nube y el primer jugador que adivinó correctamente será el siguiente en jugar. Si nadie acierta, el jugador debe descartar la carta de nube y robar otra carta. El juego continúa en la dirección indicada en el rastreador de direcciones. Juguemos. Coloque en primer lugar el rastreador en el centro de la mesa con el lado horario hacia arriba. Ahora tome el resto de cartas y barájalas. Luego reparte 7 cartas a cada jugador. Coloca el resto de la baraja de cartas boca abajo en el centro de la mesa. Esta será la pila de robo. Gira una de las cartas para iniciar la pila de descarte. El juego comienza a la izquierda del repartidor. Si la primera carta volteada es un oscuración o oscurecimiento, hacedor de lluvia o misterio, el efecto se aplica al primer jugador. Veamos este ejemplo. La primera carta que se voltea es un cumulonimbus. Deberás dar la vuelta al rastreador y el juego comenzará
a la derecha del repartidor. El siguiente jugador puede poner una carta igual a la carta que se encuentra en la parte superior de la pila de descarte, ya sea por el color del cielo o por el tipo de nube, o jugar un comodín. Si el jugador no puede jugar una carta, debe jugar una carta de la pila de robo, que puede jugar inmediatamente si es posible. De lo contrario, el juego continúa en la dirección indicada en el rastreador de dirección. El juego continúa así hasta que alguien está a punto de jugar su penúltima carta. Antes de jugar su penúltima carta, debe gritar nube. Si se olvida de decir nube antes que comience, el siguiente jugador deberá robar 2 cartas. Si en algún momento no queda cartas en la pila de robo, simplemente baraja la pila de descarte y úsala para reponer la pila de robo. El primer jugador que descarte todas sus cartas gana. Veamos un ejemplo de juego. En este caso, el rastreador está en sentido horario y la primera pila de descarte es un estrato lechoso, por lo que el primer jugador de la izquierda del repartidor comienza el juego haciendo coincidir una de sus cartas con la pila de descarte. El siguiente jugador ha jugado ahora un cúmulo lechoso. A continuación, la siguiente jugador ha jugado un lechoso cúmulo nimbus. Y como sabemos, el cúmulo nimbus implica un cambio de dirección. Entonces, el rastreador horario tiene que girar en sentido antihorario. En este caso, al cambiar de dirección, nuevamente juega el jugador C, que coloca un cirro lechoso. A continuación, el jugador B juega otra carta, un cirro azul pálido. Seguidamente, el jugador A juega otra carta, un azul pálido nimbostratos. En este caso, el siguiente jugador debe saltar su turno, es decir, el jugador C no juega y continúa con el jugador B. El jugador B usa un comodín o pone en la mesa un comodín. Entonces el siguiente jugador debe robar 2 cartas de la pila de robo y luego jugar cualquier carta que posea. En este caso, el jugador A pone un estratocúmulo azul. El siguiente jugador, el jugador C, pone ahora un comodín de misterio. El siguiente jugador mirará sus cartas y elegirá una carta de nubes sin mostrarla a los demás jugadores. Luego dará pistas usando la acción que se especifica en la carta, movimientos, descripción o bosquejo. Los demás jugadores deben adivinar el tipo de nube. Recuerda que si el jugador no tiene carta de nubes, se omite y pasa al siguiente. En este caso, el jugador A es el que realiza la acción. En este ejemplo, el jugador A no adivina, entonces corresponde al jugador C adivinar. El jugador C adivina, entonces el jugador B debe descartar la carta nube que se identificó y C continúa el juego. En este caso, el jugador C pone un azul claro, estelas de vapor. En este caso vemos que el jugador A no adivina y el jugador C tampoco adivina. En este caso, al ser el jugador C el que jugó la carta de misterio, debe robar 2 cartas de la pila de robo y jugar una inmediatamente. Continúa el juego en la dirección del rastreador. En este caso, el jugador C coloca un azul claro, estela de vapor. En el caso de que el jugador A no adivina, pero el jugador C adivina y coloca un hacedor de lluvia, se invierte el orden de juego. Entonces, en este caso, corresponde jugar al jugador A, que coloca un azul pálido alto estrato. Es así como se juega este juego. Puede haber casos en los que los demás jugadores se nieguen a adivinar. Por ejemplo, si un jugador que da la pista está en su última carta, o si se trata de una carta de nimbostratos y el jugador que lo adivinó perdería su turno. Los jugadores pueden decir paso para indicar que no adivinarán. Recuerde, antes de jugar su penúltima carta, debe gritar nube. Unas consideraciones para los juegos de 2 jugadores. Las partidas de 2 jugadores funcionan mejor con un par de modificaciones. Dirección de juego. No uses el rastreador de dirección. Como la carta de reverse no tiene efecto en un juego de 2 jugadores, la carta como los nimbos debe usarse como una carta de salto. Misterios. La carta misterio funciona mejor en partidas de 3 o más jugadores. En un juego de 2 jugadores, considera omitir la carta de nubes de misterio o modificar la penalización de modo que, si no se adivina correctamente la nube, ambos jugadores roban una carta. Eso es todo. Te invitamos
a practicar el juego y mientras más practiques te harás un experto no solo en el juego, sino también en un observador de nubes.